Que lo bendiga más. Amén. Pues yo creo que el mensaje lo dio ella allá adelante y tiene que ver mucho con lo que yo voy a hablar también. Gloria a Dios. Bendito Dios. Eso es confirmación de que el Señor está en el asunto. Y el tema que yo he puesto para tratar es un tema que le va a sonar bien feo a usted. Pero no importa si le suena feo, bonito, barato, como sea, pero es el tema que le puse el mensaje. Juntos, pero no revueltos. Aleluya. Gloria a Dios. Juntos, Pero no revuelto. pero no revueltos. Y usted dirá, bueno, yo me junto con el vecino, con el amigo. Quiero decirle que esto tiene que ver más con la iglesia que con los de afuera. Yo conversaba con una persona que me decía, me gusta mucho ir a la iglesia, pero yo no me quiero convertir a ustedes. Me gusta cómo ustedes hablan, cómo predican, pero yo no quiero ser como ustedes. O sea, no está interesada en el asunto de la iglesia. Y si están en la iglesia no quieren participar en ningún evento, en ningún asunto, nada que tiene que ver con la iglesia. Entonces le he puesto el tema juntos, pero no revueltos, porque están dentro de la iglesia. Yo quiero que se ponga de pie y abra su Biblia en el capítulo 1 de Juan, capítulo 2. Usted va a ver, y si quiere anote los textos bíblicos para que usted los estudie en su casa. Porque si usted los anota, usted lo va a disfrutar este estudio. 1 de Juan, capítulo 2. 1 de Juan, capítulo 2. Yo quiero que usted examine los textos bíblicos, los estudie en casa, porque esto le va a abrir a usted la mente, le va a dar mucho entendimiento y le va a inspirar a involucrarse y a trabajar en la iglesia. Escúchelo bien. Cuando usted comience a leer estos textos bíblicos y a aceptar lo que dice la palabra, usted va a querer involucrarse en todo lo que se hace en la iglesia. Capítulo 2 y versos 18 y 19. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Salieron de a dónde? De nosotros. Pero no eran De nosotros. porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Padre santo y bueno, te doy gracias, Dios mío, una vez más por esta tu bendita y poderosa palabra. En este momento desde el cielo me dirijo, Señor mío, a tu pueblo, a tu congregación. Señor amado, mis hermanos, de la cual tú pagaste el precio, los compraste con tu sangre, los hiciste para ti, Padre. Son pertenencia tuya, por lo tanto yo, Señor mío, me temo en hablar, Señor, lo que no es mío, lo que no es tuyo, Padre. Temo hablar lo que es mío, Padre Santo. Yo te pido que quites, Señor mío, los argumentos, filosofías y todo lo que yo pueda decir y hacer que cause daño, Padre. Señor, abre el entendimiento, da la sabiduría, revela tu palabra, Señor, y llévala hasta lo más profundo del corazón, Señor, de cada persona que oiga. E inspírale tú, Señor, a tomarla como un hecho, Padre, y a involucrarse en las cosas tuyas, Padre. A amar tu palabra como tú quieres que sea, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y esto me traía a mí, ¿cómo puedo yo amar a Dios y no amar la palabra de Dios? ¿Cómo yo puedo amar a Dios y desdeñar la palabra de Dios? O sea, en otras palabras, escoger de la palabra de Dios partes que me gustan y desechar lo que no me gusta. ¿Cómo puedo yo amar a Dios de esa manera? Estamos en la iglesia, pero no participamos de las cosas de la iglesia. Esta mañana se tocó un tema bien importante.
Bendito Dios. Y esa clase estaba maravillosa. Gloria a Dios. ¿Sabe usted que así está la iglesia en el día de hoy? Hay mucha gente viniendo a la iglesia, oyendo las iglesias cristianas, porque les gusta cómo se habla la palabra, Gloria a les Dios. gusta cómo se predica la palabra, sienten algo diferente cuando entran a la iglesia, y yo lo he oído personalmente de la boca de ellos. Cuando usted me habla, Señor José, yo siento algo diferente. Cuando usted me habla la palabra de Dios y me expone la palabra de Dios, yo siento como que me erizo, como que algo, como un frío que corre por mi cuerpo. Gloria a Dios. O sea, sienten y lo testifican, Gloria a Dios. pero no me interesa ser como ustedes. Entonces aquí nos está diciendo el Señor que hay muchos anticristos y ya están los anticristos en el mundo. O sea, toda persona que desprecia la palabra de Dios, que desacredita la palabra de Dios, que desdeña la palabra de Dios y se aparta de la verdad del Evangelio de Jesucristo, se está convirtiendo en un anticristo. Escúchelo bien. El no vivir la palabra de Dios como está escrita, usted se convierte en un desobediente y por automáticamente en un anticristo. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, ¡Aleluya! habrían permanecido con nosotros. El que ama a Cristo, ama a su palabra. Amén. Amén. Y eso lo dice Juan capítulo 14 y verso 23, 24 y 23. El que no ama a Cristo, no ama su palabra. Gloria a Dios. ¿Cómo puedo yo amar a Dios y sacar parte de la Biblia para decir yo amo a Dios? Porque cito ciertas partes, partículas de la Biblia y desecho lo más. Yo diría que lo que desecha es lo más importante. Porque lo que desecha es la palabra que le llama la atención al arrepentimiento, a buscar de Dios, a no cometer pecado, a santificación. Lo que desecha es lo más importante porque le toca que abandonar el mundo y su pecado. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Pero entonces dice la Biblia, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Usted se acuerda del texto de Mateo capítulo 7 y verso 21 que dice la palabra del Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gloria O sea, están dentro del grupo, pero no pertenecen al grupo. Están dentro de la iglesia, pero no pertenecen a la iglesia. Están dentro de la iglesia de Jesucristo, pero han dejado a Cristo a un lado. Lucas capítulo 6, verso 46 dice, el Señor Jesucristo, porque estas son palabras del Señor Jesucristo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te mando? Esta palabra, no tienes vergüenza. No tienes, ¿cómo le dice? El descaro, todavía tienes el descaro de ser un perfecto desobediente y llamarme a mí Señor, Señor. O sea, no tiene por qué hacerlo. Están en la iglesia, pero no son de la iglesia. Dice, si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. O sea, en el grupo de la iglesia siempre se levanta uno o dos o tres que están en desacuerdo con la palabra de Dios. No es con la enseñanza que está dando el pastor, es con la misma palabra de Dios. Y cuando usted desecha la palabra de Dios, usted está en contra de la verdad de Dios. Amén. Porque yo no hablo de cuenta mía, yo hablo de la palabra de Dios. Por eso me gusta citar la palabra de Dios. Juntos, pero no revueltos. Se convierten entonces y constituyen en falsos cristianos, falsos testigos de Cristo, falsos creyentes, y por lo tanto terminan dando mal testimonio. Juan capítulo 14 y verso 15. El libro de Juan 14 y verso 15. Yo quiero que usted se pasee en la Biblia para que vea que lo que dice la Biblia es bueno, es provechoso
es saludable para la vida espiritual de suya y mía. Juan capítulo 14, porque esto es lo que estamos hablando nosotros. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios cuando despreciamos la palabra de Dios? Fíjense que estas personas que están en esa condición no están obligadas a vivir bajo la dirección de la palabra. No están obligadas a guardar la palabra, porque no hay responsabilidad para ellos. Por eso viven sin la dirección del Espíritu Santo. Y dice Juan 14:15, fíjense lo que dice. 14:15. Si me amáis, es un mandamiento y es una obligación. Si yo digo que amo a Dios, que soy cristiano, que soy creyente, tengo una obligación delante de Dios. No delante del hermano o de la hermana que está viendo, es delante de Dios. Y la obligación que tengo de parte de Dios es guardar sus mandamientos. Y en el verso 24, 21, 24, dice, en el 24, vamos a leerlo. El que no me ama, y las palabras que habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. O sea, el que no ama a Dios no tiene tampoco la responsabilidad de guardar la palabra de Dios. Pero esa palabra que se ha leído, dice que ella le juzgará en el día del juicio. Por su palabra será justificado el hombre y por su palabra seremos condenados. Bendito y alabado el nombre del Señor. En el verso 23, mire lo que dice ahí. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada. Ahora usted está viendo la bendición de temer a Dios y temer la palabra de Dios. Tener la palabra de Dios sembrada en nuestro corazón y obedecerla, es tener al Padre, es tener al Hijo y es tener al Espíritu Santo. Es tener la Trinidad de Dios en su corazón. Amén. Así que usted no anda solo tampoco, anda protegido por el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Juan capítulo 12, ahí mismo devuélvase un poquito, 2 capítulos para atrás. Mi alma te adora, Jesús. Glorifica, gloria a Dios. 12. Te amo, mi Cristo. Y leemos desde el 44. Dice así, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. Fíjese lo que dice. Y el que me ve a mí, el que me ve, vea al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea que tener a Cristo es tener la luz. Tener a Cristo y andar con Cristo es andar en la luz. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién le juzga? La palabra de Dios. Ella le juzgará en el día postrero. O sea, rechazar la palabra de Dios es rechazar a Cristo mismo. Rechazar la palabra de Dios es rechazar a Dios mismo. ¿Cómo podemos decir nosotros que amamos a Dios, pero yo no me quiero parecer a ninguno de ustedes? El que no ama a su hermano, no ama a Dios. Primero tiene que aprender a amar a su hermano para usted luego amar a Dios. Aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Por eso el Señor Jesucristo le dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Y le dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. No hay otra verdad fuera de Él. No hay otro camino fuera de Él. Amén. No hay otra enseñanza fuera de Él. Aleluya. Él es el centro de toda nuestra predicación y de todo nuestro mensaje. Bendito Dios. Gloria a Dios. Mateo capítulo 13.
Mateo capítulo 13. Y verso del 10 al 15 leemos. Mateo capítulo 13. Bendito Dios. Aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Amén. Que no cese la alabanza. Gloria a Dios. Alabe, glorifique y exalte a Dios. Dice la Biblia que Él se mueve en medio de la alabanza de sus santos. Aleluya. Cuando usted alaba a Dios, el diablo se tiene que ir. Cuando usted queda mudo, Él se le acomoda a un lado. Gloria a Dios, gloria a Aleluya. Dios. Capítulo 13. Y vamos a leer del 10 al 15. 13 del 10 al 15. Gloria a Dios. Aleluya. Dice así. Gloria a Dios. Entonces, acercando de los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos les es dado, no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Fíjate qué cosa tan tremenda. Cuando viene el Señor Jesucristo al corazón del hombre y el hombre no le da interés, no le pone interés al asunto, vamos a hablar que tiene el 30%, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero la fe va creciendo y va creciendo y va creciendo. Vamos a hablar que tiene el 30%, otro tiene el 60% y otro tiene el 100 por 1. Y ese es el fruto que produce también la fe. Gloria a Dios. Cuando no le da interés, cuando no le interesa servir en la iglesia, cuando no le interesa involucrarse en las cosas de la iglesia, cuando no le interesa involucrarse y trabajar en la obra del Señor, cuando no le interesa dar el cambio en su vida de verdad, Gloria a Dios. ¿qué sucede? Que le quita el 30 que tiene y queda sin nada. Amén. O sea, se le está cerrando la oportunidad de salvación Amén. estando sentado en la iglesia. Y ese 30 que se le quita, entonces se le va a dar a alguien que tiene el 60 o el 90 para que produzca mucho más. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No permita que le quiten su privilegio que usted tiene, que Dios ha puesto en su mano, Gloria a Dios. por descuido y negligencia de nosotros mismos. Gloria a Dios. Porque no es de Dios, ni ese es el plan de Dios tampoco. El plan de Dios es que usted sea bendecido y prosperado en todo, En gran manera. en gran manera. Amén. Gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que producir frutos que digan que somos verdaderamente creyentes, temerosos de Dios, trabajar en la obra. Mire, hermano, por eso la Biblia dice que hay muchos postreros que serán primeros y muchos primeros que serán postreros. Porque hay gente que está rezagada en la iglesia, que ya no quiere hacer nada en la iglesia. Le interesa un comino la iglesia, o los eventos, lo que se hace en la iglesia. Y hay gente que va llegando de atrás y todo lo quieren hacer. Mire mi hermanito Orlando Mancio y Antonio. Gloria a Dios. Gloria a Amén. Dios. Que Dios los bendiga. Y todo lo quieren hacer. ¿Sabe que eso es una bendición grande? Y entonces hay postreros que serán primero. Pero no es el plan de Dios que usted que estaba en el primer lugar pase a ocupar el último lugar. Es el descuido y la negligencia nuestra. Y la Biblia dice, por cuanto ha sido mal siervo, entonces, ¿qué le dice? Los malos siervos del Señor no tienen oportunidad mucho. No tienen oportunidad mucho. El mal siervo del Señor automáticamente va cerrando las posibilidades para entrar al reino. Mal siervo y negligente. Sabía que yo sembraba, que yo tomaba donde no sembré, cogía lo que no sembré, que era autoritativo, que tenía mi carácter, mi personalidad, que era exigente,
que era severo, pero te importó un comino. Y quitarle la oportunidad que Dios le Gloria había a dado Dios. para producir, quitársela. Y ahora, ¿qué hago con esto, Señor? Dásela al que tiene más. Pero el Señor tiene 10 y no importa que produzca más con ella. Siervo malo y negligente, al fuego eterno. Yo no quiero que el Señor nos diga, ninguno de nosotros los que estamos aquí, siervo malo y negligente. No quiero que lo diga. Vamos a leer en el verso 36. Ahí mismo, 13:36. 13:36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose los discípulos le dijeron, explícanos la palabra de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es ¿quién? Toda mala cizaña, toda mala semilla, toda inquietud mala, toda obra perversa que se levanta en uno, que viene el pensamiento y el corazón, toda mala intención es una semilla diabólica que el enemigo está sembrando, con un propósito y es destruir su salvación. Hermano, no se deje usted cambiar la buena semilla. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de ¿qué? Los que no hacen nada. Los que en vez de progresar van de para atrás como el cangrejo. Mire, mi hermano, son recogidos y echados al fuego. Aleluya. Y se los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, los que permanecieron fieles hasta el fin, entonces ellos, mire lo que dice, resplandecerán como el sol en el reino del Padre, de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El verso 47, la red barrera, parábolas del Señor Jesucristo. Estas parábolas tienen mucho que decir, mi hermano, porque la red barrera es la atarraya, que se le llama, o la, ¿cómo le llaman? Nosotros le llamamos atarraya, que se tira en el mar para pescar o en el río. La atarraya no escoge pescado. La atarraya o la red no escoge pescado que le guste. La red se tira y coge todo lo que se le atraviesa en el camino. Pero ahí cuando se saca, ¿qué hace entonces el que está escogiendo los peces? Dice que los peces buenos los echa en la cesta para llevar para casa. Pero los peces malos no los echa al mar otra vez, no los echa al río. Dice que se dejan fuera para que mueran. Léalo. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Así es la iglesia, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen los peces, lo bueno en cesta y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles, apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Ahora usted está viendo? Está hablando de la iglesia. Está hablando de escoger en la iglesia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Estaban en el grupo, pero no pertenecían al grupo.
Se llamaban cristianos, pero no eran cristianos, lastimosamente. Bendito Dios. Y serán entonces echados fuera al lago de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Qué pesar. El Señor ama a toda la raza humana y en verdad no quiere que nadie perezca. El hombre se pierde por necio, por terco, por testarudo, porque quiere andar bajo su propio yo, quiere andar bajo su propio ego, quiere andar bajo su propio impulso y no quiere sujetarse a las reglas de Dios. Y se pierde, porque nadie puede pensar más que Dios. Nadie puede desear algo tan bueno como el mismo Padre Celestial. Nadie, Xavier, puede pensar algo bueno para ti más que tus propios padres. ¿Ya? Ni tu amigo, ni tu amiga, ni tu vecino, ni tu vecina, ni nadie, ni tu maestro. Solamente tu papá y tu mamá. Y Dios, por supuesto, que es nuestro Padre Celestial. El que no oye al Padre y a la Madre, no oye a Dios. El que no oye a Dios y al Padre y a la Madre, está perdido para siempre. Gloria a Dios. Está perdido para siempre. Bendito Dios. Y dice el Señor, todas las almas son mías. Amén. Pero el alma que pecare, esa se morirá solita. Solita. Eso está en Ezequiel capítulo 18 y verso 4. Todas las almas son pertenencias mías, dice el Señor. Yo las hice, yo les di el soplo, se mueven porque yo les permití moverse. Pero la que pecare, la que es desobediente, esa morirá. El no escudriñar la palabra de Dios, el no oírla, el creerla, el leerla y no aplicarla, como el antídoto lo contra el pecado, entonces estamos nosotros corriendo un grave riesgo. Apocalipsis capítulo 2, verso 23 dice, el Señor hablando a todas las iglesias, sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y doy el pago y la recompensa a cada uno según su obra, dice el Señor. Apocalipsis 2, 23. La palabra de Dios es firme, la palabra de Dios es segura, la palabra de Dios dice que tarde o temprano se cumplirá lo que está escrito, y el justo y el injusto, al pío y al impío, y deja bien en claro, sin duda alguna, la inestabilidad de las cosas terrenales, y deja en claro la firmeza y la exactitud de la palabra. Marcos capítulo 13 dice, el cielo y la tierra pasarán, cielo y tierra pasarán, a mi palabra no pasarán. Qué lindo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Fíjese que nos deja claro entonces, juntos pero no revueltos. Hay gente que está en la iglesia pero no se revuelve con el cristiano. Siempre están a un lado, aislados. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 17 y verso 34. Cuando dice que estarán dos en una cama durmiendo. Uno será tomado y otro será dejado. Dos en el campo moliendo. Uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres en la cocina. Una será tomada y otra será dejada. Juntos, pero no revueltos. Gloria a Dios. Estaban ahí. ¿Se acuerdan ustedes de las vírgenes sensatas e insensatas? Estaban juntas todas. Pero unas entraron las bodas y las otras se quedaron fuera. Por insensata, pues no está prevista, pues no lleva provisión. Y comenzaron después cuando llegó el esposo y cerró la puerta a tocar. Señor, ábrenos. El Señor le dice, no les conozco. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Yo no les conozco. Mateo capítulo 25, verso 40 en adelante, dice,
apartados de mí, malditos al juego eterno, no los conozco. Porque no hicieron la voluntad de Dios, hicieron lo que les bajó en gana, anduvieron bajo sus propios impulsos, sus propios deseos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y hay un texto bien importante que usted lo lea y lo lee en su casa, porque es bien largo. Si quiere leerlo ahora mismo, leámoslo. Levítico 26, 21. Levítico. Aleluya. Y esta gente decía servir a Dios, pero detestaban la palabra de Dios. ¿Cómo puedo yo decir que amo a Dios y me desintereso en la palabra de Dios? ¿Cómo puedo yo decir que temo a Dios y no me interesa para nada la palabra de Dios? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios y detesto el consejo que Dios me da? Levítico capítulo 26, verso 21. Lo puede leer todo el capítulo en su casa. Juan capítulo 8, verso 31 dice, Gloria a Dios. aleluya, el que la palabra de Dios oye a Cristo. El que desecha la palabra de Dios, desecha a Cristo. El que no quiere oír la palabra del Padre, no oye a Cristo. El que no oye la palabra de Cristo no oye ni al Padre ni al Espíritu Santo. El que no tiene a Cristo no tiene nada en la tierra, nada. Está perdiendo su tiempo aquí en esta tierra. Amén. Está perdiendo su tiempo. Dice la Biblia en Amos capítulo 3, verso del 1 al 3, dice, ¿andarán juntos sin que estuviesen de acuerdo? O sea, tú no puedes andar con Dios cuando no estás de acuerdo con las cosas de Dios. Para poder andar con Dios, tú tienes que estar de acuerdo con el mandamiento de Dios, con la disciplina de Dios y con todas las cosas que Dios manda y demanda de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Nadie puede andar con otro si no está de acuerdo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y voy a terminar, mi hermano. Para nosotros decir que amamos a Dios, andemos en los mandamientos, la palabra, estatutos, decretos que Dios demanda. Porque dice la Biblia, ¿y qué pide Dios de nosotros? Que hagamos justicia, que le amemos. Y más nada, más nada. Así que obedezca la palabra de Dios y sea obediente a Él, a sus mandamientos, y caminemos del recogido de la mano con el Señor. Él nos ama mucho y nos quiere bendecir, hermanito Giovanni. Aleluya.